Bendiciones para todos, amada familia, que Dios les bendiga. Se puede compartir una semana más con ustedes, una semana más que el Padre nos permite estar reunidos, unidos, perseverando en el Evangelio, en la fe, en la muná y en la obediencia. Saludo al pastor Isaías Carmona, al ministerio EMC Shalom Internacional Costa Este, con nuestra clase de día martes, Hayesot, el fundamento de nuestra fe. Hemos ido avanzando semana tras semana, estudiando la bendita Torah, estudiando el Brit Hadashah, estudiando todo lo que corresponde a los temas que hemos hablado por las últimas 3 semanas respecto a los títulos del Mesías. Continuamos el día de hoy, seguimos avanzando. Yo creo que ha sido de mucha información para cada uno de nosotros. Creo que muchos hemos aprendido conceptos nuevos para poder nosotros entender cómo los evangelios, cómo los escritores bíblicos nos presentan al Mesías Yeshua. Un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas que están conectados a través de la plataforma de Zoom. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. También a nuestros hermanos de Facebook, YouTube, de Instagram, de Telegram, Twitter y nuestra app oficial. Recuerde, hermano, hermana, amigo, cualquier que va a ver este video, si no está en nuestro grupo Hayesot, van a estar los moderadores dando la información para que se integre y pueda recibir material, pueda hacer preguntas y pueda estar al tanto de todas las enseñanzas que hemos tenido ya. Entonces, sin más preámbulos, familia, continuamos entonces con el estudio del día de hoy. Esperemos que todo bien. La semana pasada tuve un problema ahí técnico, pero bueno, ya estamos creo que listos para iniciar con la enseñanza del día de hoy. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Estamos avanzando. Shalom para todos. Saludamos aquí a los hermanos que están en Zoom. Quería compartir a Costa Este, pero no me abre el Facebook, no sé por qué. Se queda cargando, pero bueno. Los hermanos que están en YouTube, recuerde, denle un like, denle un share, por favor. Le pedimos que nos ayude para divulgar este precioso mensaje del Evangelio. De hecho, hoy vamos a hablar un poco del Evangelio. Así que va a ser muy interesante el tema del día de hoy. Muy bien, voy a compartir mi presentación. Estamos ahí, perfecto. Vamos a ver ahí. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, títulos del Mesías. Ya hemos avanzado en concepto de hijo de Dios, Ben Elohim. Y hoy nos vamos a enfocar, mi hermano y hermana, en los evangelios sinópticos. Ya muchos de nosotros los que hemos estudiado ya un poquito de teología, un poquito así de los conceptos de la teología tradicional, sabemos que los evangelios sinópticos se conocen lo que es Mateo, Marcos y Lucas. El concepto de sinóptico tiene que ver porque narran la vida y el ministerio de Yeshua. Desde puntos de vista muy similares, la mayoría contienen las mismas escenas, las mismas historias, las mismas parábolas, muchos paralelismos en las narraciones y en contenido temático. En otras palabras, si simplificando la definición, sinóptico es algo que es visión conjunta, en el sentido de expresar la misma visión sobre algo, en este caso, la vida y ministerio de nuestro Mesías Yeshua. En base a eso, tenemos la relación de las epístolas, cartas, textos y según los estudiosos, los eruditos que estudian el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, como nosotros lo conocemos, derivan de un llamado documento Q, que todavía es teoría si existió, o sea, es una fuente. De hecho, Q, Quay, es de alemán, significa fuente. Entonces hay una fuente primaria donde viene la narrativa de los evangelios. Entonces voy a tratar hoy en día y tratar de terminar entre esta relación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero siempre vemos que empieza en Marcos. De acuerdo también a los estudiosos, se cree que Marcos fue el primer evangelio redactado respecto a la vida de Yeshua. Entonces, pero voy a ir en el orden como lo tenemos ya en el canon. Vamos a ir Mateo, Marcos y Lucas. Entonces podemos ver porcentajes, ¿no?, de contenidos.
Recordemos que todos son esos hechos y dichos que se transmitieron de forma oral durante los primeros años con la primera generación, los discípulos, y que después se redactaron años posteriores. Y podemos ver dobles tradiciones, temas exclusivos de Mateo, temas exclusivos de Lucas, combinación de Marcos y Lucas, Marcos y Mateo, etc. Y hay una triple tradición. O sea, en contenido general, la sinopsis de los evangelios tiene un conjunto muy similar. Cuando dicho eso, como algo así de aclaración, vamos a iniciar y vamos a irnos de lleno a el concepto de hijo de Elohim en Mateo, Matillah. ¿Por qué es importante a veces cuando vemos conexiones así? Porque los escritores quieren enfatizar algo sumamente importante. Si volvemos al concepto de hijo de David y vemos que en Mateo 1:20 dice, pasando en él esto, he aquí un ángel de Adonai se le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David. Aquí está diciendo que ahora quién es hijo de David, Joseph. Porque sabemos que el Padre es el que pasa la genealogía, aunque entendemos que Yeshua fue concebido por parte del Ruach de santidad. Malach le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y pasando Yeshua de ahí, lo siguieron dos ciegos, miramos al Mateo 9:27, y estaban diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. En el verso 20, Mateo 12:22, entonces le fue llevado un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Mateo 12:23, y todas las multitudes se asombraban y decían, ¿no es este el hijo de David? Es interesante en lo que es en Mateos, lo que es en Marcos, inclusive en Lucas, vamos a ver mucho la conexión de hijo de David en cuanto a los milagros que hacía Yeshua. Recordemos que así como David, ¿se acuerdan ya en 1 Samuel? Cuando David tocaba el arpa y había un espíritu en Saúl, ¿se acuerdan? Que se iba, ¿se acuerdan de esa historia? Bueno, están asociando a lo que Yeshua hacía con lo que el mismo David hizo en algún momento. Decían, ¿no será este el hijo de David? Porque entendían que David tenía a través de, no el poder, sino a través de la música, a través de su arpa, tocar, y ese espíritu que atormentaba a Saúl se iba de él. Entonces, esta expectativa mesiánica de hijo de David tiene que ver con el linaje de David y tiene que ver también con esa figura política, militar que existía, y también en ese aspecto tener como algo que puede hacer la diferencia. ¿A qué refiero con eso? En sanar, en restaurar. Y pues ahí es donde entramos en todos los conceptos de lo que es los milagros de Yeshua, nuestro Mesías. Continuamos. Mateo 20:30. Estamos viendo donde se expresa hijo de David. Y aquí dos ciegos sentados junto al camino, al ver que Yeshua pasaba, gritaron diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y la muchedumbre los reprendió para que lo callaran, pero ellos gritaban más diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, Hosanna, Hoshiana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Hosanna en las alturas. Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y los niños que clamaban en el templo, diciendo, Hoshiana al hijo de David, se indignaron. Aquí vemos varios ejemplos en el Evangelio de Mateo respecto al concepto de hijo de David, que tiene que ver con sanar, restaurar, librar a personas de espíritus inmundos, demostrar misericordia, y es ahí como ellos lo asociaban con aquel que vendría del linaje de David, que haría esos milagros y prodigios. Continuamos. Mateo 4. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí vamos a ver algo muy interesante, y yo creo que conocemos toda la historia del Mateo 4, lo que llama ahora sí entre comillas, que no me gusta la traducción, sino la tentación de Yeshua por parte de la adversaria. Sabemos que no fueron tentaciones, fue una prueba. Y vamos a ver por qué esta prueba, esta historia es muy importante para nosotros.
Recordemos que aquí ya venimos después del bautismo de Yeshua. Yeshua es bautizado. Soy el Abad Kol del cielo. Ya sabemos la conexión del Hijo, mi Hijo amado, el siervo sufriente. Ya lo hemos explicado eso. Y si leemos en Mateo 4:1, Yeshua es impulsado por el mismo Ruach a subir al desierto para ser probado por el adversario. Y vamos a ver un paralelismo aquí, mis amados, entre Yeshua y Moisés. Paralelismo entre Yeshua y Moisés. Si vamos a Éxodo 34:27, dijo Adonai a Moshe, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Es interesante la historia. Aquí estamos viendo que el Eterno está dando una segunda oportunidad al pueblo. Se renueva el pacto. Moshe como intermediario es interesante. Ya hemos hablado al principio que el Hijo de Dios tiene esa función de traer el pacto, de reafirmar el pacto y entablar el pacto con un pueblo, en este caso nosotros, por eso somos llamados hijos de Elohim, eso ya lo hemos aprendido previamente. Entonces vemos el paralelismo. Yeshua se va al desierto, ayuna 40 días y 40 noches, y aquí tenemos cómo Moshe estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Según también los comentaristas, los Midrash, sobre todo Éxodo Rabá, dice que Moisés ayunó también por 40 días y 40 noches. Es muy interesante el paralelismo que estamos viendo aquí. Recordemos, estamos viendo a Yeshua como hijo de Elohim, pero en la historia, en esta escena, en ser probado por el adversario. 4:3 dice, y acercándose el tentador, le dijo, mire, muchas versiones dice, si tú eres, pero correcto aquí en el léxico griego sería, ya que eres hijo de Elohim, o sea, ya tienes el ungimiento, el ruach está sobre ti, tú eres el enviado, eres el encargado. Entonces, donde vienen las pruebas, ya que eres hijo de Elohim, no está diciendo si tú eres, no lo duda, él sabe que es, quién es él. Dice, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió y dijo, escrito está. ¿Cómo responde Yeshua hablando acerca de la Torah? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Vemos que Yeshua está citando la Torah. Recordemos aquí, mis amados, el mismo Yeshua está experimentando, por así decirlo, la misma situación que tuvo Israel en el desierto por 40 años, 40 días, 40 años. Aquí fueron dados los mandamientos, ¿se acuerdan? Israel tuvo que vagar, de hecho vamos a hablar de eso, en la parasha se habla, en Shelach Leja, donde a ese mal reporte y no confiar en el Eterno y desobedecer y quejarse, tuvieron que pasar 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Aquí entendemos que Yeshua, como hijo de Elohim, también viene siendo el representante de Israel. Y es muy interesante cómo Yeshua responde. Él tenía la potestad y autoridad, pero nos da un gran ejemplo para nosotros, cómo reprendes o alejas al tentador, citando la Torah, y no solamente citando, sino viviendo la Torah. Cuando Yeshua dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, él está haciendo alusión a Deuteronomio 8:3. Pero miren lo que dice el verso 2, dice, te será recordado todo el camino por donde Adonai tu Elohim te ha guiado en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Elohim. Miren la diferencia entre, ahora sí, el texto hebreo y en base al texto masorético y el texto que muestra aquí el Evangelio de Mateo. Dice, toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y acá dice, todo lo que sale de la boca de Adonai. Eso es interesante, porque podemos ver en la literatura o en la tradición en esa época cómo se leían ya estos escritos. Recuerden, yo he estado sacando mucho la información de los Targumim que nos ayuda a entender más y se alinea mucho
al pensamiento en cómo los mismos escritores del Brit Hadashah expresan respecto a la palabra de Adonai. Si vamos al Targum Onkelos en Deuteronomio 8:3, dice: los hombres existen debido a todo lo que es producido por la memra de Adonai o por la palabra de Adonai. Y conecta lo que acabamos de leer. Toda palabra que sale de la boca de Elohim. Los hombres existen debido a todo lo que sale, lo que es producido por la memra, por la palabra de Elohim. El Targum Yomatán, el Yerushalmi, dice: porque todo fue creado por la memra de Adonai, todo fue creado por la palabra de Adonai. El mismo Pirkei Avot 6:7 dice: grande es la Torah, ya que da vida a los que la practican en este mundo y en el mundo por venir y a toda su carne. Entonces, es interesante ver cómo el Targum, y estudiando esta parte, muchos comentaristas, o más bien algunos comentaristas, están de acuerdo de que en los mismos evangelios van a usarse expresiones de los Targum, y sobre todo en los dichos y hechos del Mesías Yeshua. Algo interesante también, cuando estaba haciendo el tema respecto al concepto hijo de Dios, o más bien el título hijo de Dios en esta cena con el adversario, hay una historia también del primer siglo, de un rabino, se llamaba Rabino Hanina ben Dosa, y en la Mishnah se dice mucho de él, que como ya hablamos la semana pasada, cuando viene la Bat Kol, la voz del cielo, es como esa palabra profética, y podemos entender que es el mismo Espíritu Santo. Recordemos que todos aquellos que buscan Torah, todos aquellos que guardan el mandamiento y se dedican en hacer lo recto, practicar la justicia, practicar lo que es bueno ante los ojos del Eterno, van a recibir palabra de Adonai. Entonces, en la misma Mishnah se habla de que a él, una vez una Bat Kol lo llamó mi hijo, como mi hijo amado. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque la misma Mishnah, inclusive hasta en el folclore del día de hoy en nuestro pueblo, se menciona que él hacía milagros. ¿Qué tipo de milagros? Entendemos ahí por milagros cosas que no son comunes. Ejemplos: un día que no estaba lloviendo, hacía mucho calor, el pueblo dice: ora para que llueva, y llovió. Después llovió muchos días, dicen: ya que para la lluvia, lloró y dejó de llover. En otros días también vinieron unas personas y dijeron: ¿sabes qué? Tal persona está enferma, puedes ir a orar por ella. Dice: no, dice, confíen, yo doy la palabra ahorita, yo oro al Eterno y la persona se sana. Muy similar a lo que hizo Yeshua, ¿se acuerdan? Con el criado del centurión. Entonces hay una analogía interesante en lo que hizo Yeshua y lo que hizo él. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué voy? De que a una persona en el primer siglo que tuviera ese tipo de, ahora sí, ser una persona, como lo expresamos, taumaturgo o hacedor de milagros o prodigios, don de sanidades, la gente lo llamaba también hijo de Elohim. Podemos conectar a los hechos aquí con Yeshua. ¿Por qué? Porque aquí el adversario diciendo: Yeshua, ya que eres hijo de Elohim, no es difícil para ti convertir estas piedras en pan. Y es un ejemplo que podemos ver de que no era desconocido ese concepto respecto a esta cena con el Mesías. Pero es muy interesante, búsquenlo ahí, se llama Rabillo Hanina Bendoza, y van a ver muchos de los milagros que él hizo, están documentados ahí en la Mishnah, que pareciera que no cualquier hombre los hace, pero cuando viene el Espíritu de Santidad y una persona piadosa que guarda el mandamiento, claro que el Eterno nos va a usar. Recuerda, el mismo Yeshua nos dijo que cosas que él hizo haríamos. ¿Lo que más hacemos? ¿Será que ya cesó el Espíritu de profecía? Claro que no. Tenemos que activar esos dones, activar esos talentos que el Padre nos ha dado, porque son para la edificación del pueblo, del reino de Elohim. Muy bien, continuamos con el otro ejemplo. En el verso 6, segunda prueba, le dice: ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Yeshua le dijo: también está escrito: no tentarás a Adonai tu Elohim. Vuelve a citar Deuteronomio 6:16: no tentaréis a Adonai vuestro Elohim como lo tentáis en Masá. Guardaréis diligentemente los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, sus testimonios y sus estatutos que te he ordenado. Si ustedes pueden ver, mis amados, en estas dos ya cenas, falta una más, todo tiene que ver
con los mandamientos, guardar el mandamiento, guardar el precepto. Vemos que Yeshua en esos 40 días y 40 noches estuvo siguiendo, orando, pidiendo revelación, inclusive recibiendo instrucción de su llamado por lo que él iba a hacer. Él sabía su misión, él estaba ya listo, preparado para iniciar su ministerio, en traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel a través de lo que él iba a hacer, su sacrificio y resurrección. Pero miren las escenas, todo tiene que ver con guardar el mandamiento, guardar el precepto. Es el ejemplo número 2. Vamos al último ejemplo, ahí que da la historia. Mateo 4:9 le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Este es interesante, porque sabemos que Yeshua, por derecho, él es el dueño, como creador, como soberano, como rey, como juez, es dueño de todo lo que existe, porque a través de él se creó todo. Entonces, muy interesante aquí, que ya apela más, ahora sí decirlo, a la humanidad y Yeshua, y supuestamente aquí no, lo llevó a un lugar muy alto donde viven los reinos del mundo, y le dice, si te postras y me adoras, esto es tuyo, pero Yeshua sabía que eso ya le pertenecía. Por eso Elohim lo exaltó. Le dio un nombre que es sobre todo nombre y ante él se va a doblar toda rodilla, como dice Pablo en Romanos. Yeshua responde, apártate, Hasatán, porque escrito está, Adonai tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Porque esta cita, muy interesante, directamente hablando aquí en Deuteronomio 6:13, temerás a Adonai tu Elohim y a Yahvé solo jurarás por su nombre. No irás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean. Otro mandamiento. Y eso conecta directamente con el carácter y el ejad del Eterno. Yeshua, ¿qué hizo? Solamente citó la Torah. Y nos deja un claro ejemplo, ¿no? En esta historia de Yeshua es llamado una vez más por la vez, ya que eres hijo de Elohim, tú puedes hacerlo. Tú puedes obrar milagros. Tú puedes obrar prodigios. Eso no te cuesta nada hacerlo. Yeshua acá se mantiene en su rol de siervo, sometido a la voluntad del Eterno. ¿Y qué hace Yeshua? Solamente cita la Torah. Esto nos deja un claro ejemplo para nosotros, mis amados, cuando nosotros buscamos el Eterno, nos mantenemos en su voluntad, guardamos el mandamiento y cumplimos sus preceptos, Él nos va siempre a sacar de cualquier prueba, situación o desierto que estemos pasando. Todo es necesario, recordemos. El 40 nos muestra esa transición, ¿no? De un periodo de transformación. Mismo Yeshua lo vivió y haciendo eco a lo que nuestro pueblo Israel hizo o pasó en el desierto y vivió por 40 años. Mateo 26:63. Este es muy interesante, pero Yeshua callaba, es cuando ya lo traen ante el sumo sacerdote y en este juicio ilegal que le hicieron. Dice que Yeshua callaba. Entonces el Cohen Hadol, el sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por Elohim viviente, que nos digas si tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios, el Ben Elohim. Yeshua le dice, tú lo dijiste. Pero os digo, desde ahora veréis al Ben Hadam sentado a la diestra de poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó su vestidura diciendo, blasfemó. ¿Qué necesidad tenemos aún de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. Es interesante cómo en el natural, ya que hemos ya estudiado, se prohibía juramentos falsos en el nombre de Elohim. Por eso él usó esa fórmula. Sabía que Yeshua no podía ahora sí, entre comillas, mentir. Tenía que decir y afirmar quién era él. Porque entendemos que eso es parte de tomar el nombre de Adonai en vano. Pero es muy interesante cómo Yeshua lo afirma. Claro, tienes razón, yo soy, tú lo has dicho. Pero Yeshua va más allá. La afirmación de Yeshua aquí es una declaración de que no solo es el Mesías, sino que es el Mesías celestial que vendría. Sabemos aquí que esto conecta rápidamente lo que hemos estudiado en la Escritura con el profeta Daniel, precisamente capítulo 7, 13 y 7, 14. Vamos a ir allá en breve. Aquí entendemos cómo la frase de que el Ben Elohim, sentado con poder, tiene que ver directamente con uno de los títulos expresados para Adonai.
Ellos conocían que el poder, la Geburá, es del Eterno solamente. Y también es otro título para referirse a Elohim. Recordemos que yo lo he mencionado también, que la verdad es otro título para Adonai, para el judío del primer siglo. El Haemet, el Elohim de verdad. El Derech también es el eterno. Hai también es un título para el eterno. O sea, cuando Yeshua dice yo soy el camino, verdad y vida, está expresando atributos y títulos que solamente aplican a Elohim. Entonces aquí Yeshua plasma el concepto mesiánico a una manera súper importantísima que tiene que ver con el Mesías divino. Como mencioné, Daniel 7:13 dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes de los cielos venía uno como Ben Hadam. Recordemos que Daniel escribió en arameo y en arameo se expresa como Bar en Nash, como hijo del hombre o como semejante a los hombres. Eso también puede ser la expresión. Y llegó hasta el anciano de días. Otras versiones, sobre todo la versión de Enoch que va paralela con esta, dice el Rosh de días. Recordemos, Enoch, para muchos se paniquean cuando escuchan los libros de Enoch, ¿no? Judas citó, Pedro lo citó, así que es un texto manuscrito que era muy conocido por ellos en el primer siglo. Interesante cómo Enoch lo conecta como el Rosh de Días, la cabeza de Días, no tanto el anciano. Muy interesante eso. Y lo acercaron a él. Y le fueron concedidos señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. Todo conecta ya lo que hemos hablado con la profecía mesiánica del que vendría del linaje de David, como heredero de David, el que traía hasta que iba a venir a establecer el reino y restaurarlo una vez más. Vemos estas hermosas conexiones. Cuando vamos del concepto de hijo de Elohim, hijo de Dios, al hijo del hombre, el Ben Hadam, el concepto arameo que ellos conocían, el Bar Nash, era muy conocido también para ellos en el primer siglo. Esto es una figura, mis amados, clave en las similitudes como el hijo de Dios y el hijo del hombre están plasmados en el pensamiento mesiánico y apocalíptico del primer siglo y era concebido como una figura celestial. No era humano, no era semidios, era una figura celestial, trascendente que representa la más notable de todas las síntesis judías de especulación sobre los agentes revelados de la actividad divina de Adonai. Este hijo del hombre, este Ben Hadam, une cuatro corrientes en el pensamiento del Tanaj relativas al instrumento divino de Adonai en la tierra, y nosotros ya hemos visto estas. Número uno, el hijo del hombre de Daniel, que está expresado aquí con el hijo del hombre, el Ben Hadam. El elegido siervo sufriente de Adonai en Isaías 53, que mi judaísmo conoce como el Mesías hijo de Yosef, Mesías sufriente. El Mesías de la tradición davídica es el que más marca los evangelios, sobre todo Mateo. Y también la sabiduría, que la sabiduría es lo que expresa la Dabar, la Memra o el Logos personificado de Adonai, cómo se expresa su palabra al mundo. Entonces, todos esos mensajes van conectados. Entonces, toda esta pluralidad mesiánica del primer siglo aplican perfectamente al Mesías Yeshua. No había un concepto solamente, ya lo he dicho antes, creo que en la primera clase. Hoy en día, en la tradición, en el mismo judaísmo, se espera uno descendiente de tradición davídica, pero en el primer siglo no era la única línea. Al menos estas cuatro líneas estaban muy marcadas en la expectativa mesiánica que se esperaba, que los discípulos entendieron, se les reveló y que el mismo Pablo promulgó. Entonces podemos ver, mis amados, toda esta conexión mesiánica, profética, que nuestro Mesías Yeshua cumple y lo hemos comprobado ya con las escrituras. De Mateo, ya tenemos ya ahora sí esa conexión, que al final hace una síntesis general de todo lo que es la mesianidad de Mashiach. Vayamos a Marcos.
Vamos a ver a Yeshua, hijo de Elohim, en Marcos. Marcos 1, verso 1, dice, principio del evangelio de Yeshua Mashiach. La mayoría de las versiones no van a tener hijo de Dios o hijo de Elohim. Según la tradición, que porque algunos manuscritos no están, que los manuscritos antiguos no están, otros dicen que sí está, y así está como esa incógnita, por así decir, incógnita de si en los originales está o no. Y estamos a entender por qué no es polémico, sino interesante la insertación del título Hijo de Elohim, el Evangelio de Marcos. Digamos que sí está en los originales, digamos que sí está en los manuscritos más antiguos. Si usted ve versiones de la Biblia y compara, se da cuenta que algunas lo traen, algunas no. Valera sí lo trae, la textual no lo trae, la Peshita creo que sí lo trae, así usted puede comparar varias versiones. Y al final ver un empate. Pero digamos que sí está. ¿Y por qué está? Tiene un motivo muy importante. Entonces, cuando vemos principio, Reshit, el Evangelio de Yeshua Mashiach. Muchos inclusive eruditos han pensado que el Evangelio de Marcos representa el Evangelio primario de la vida de Yeshua, porque inicia con este título, el Evangelio de Yeshua, el Mesías, Hijo de Dios, Hijo de Elohim. Si vamos al verso 2, miren, vamos a empezar a ver esta preciosa conexión. Dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Sabemos que ese es Juan el Inmersor, Yohanan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías, ya lo hemos entendido. Vos que clama en el desierto, prepara el camino de Adonai, allanad sus sendas. ¿Quién es el que viene? Porque hay que aparejar el camino, calzada, sellar los hoyos y quitar escombros y dejar limpio para que entre Adonai. Así está muy claro en la escritura. Viene el siervo, pero sabemos que es Yud-Hei Bab-Hei. Apareció Yohanan bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para liberación de pecados. Recordemos que el bautismo de Yohanan era muy polémico. Me acuerdo una vez Yeshua se le acercaron, y creo que fue en el Evangelio de Juan, si me recuerdo, donde le preguntan, ¿tú con qué clase de autoridad haces todo esto? ¿Quién te crees tú? Se le acercaron todos los fariseos, los saduceos, los oficiales, y les hace una pregunta. Como buen judío, responde con otra pregunta. El evangelio el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres. No, si decimos que de los cielos, nos va a dar la razón. Decimos que los hombres nos van a apedrear. Entonces no le respondieron. Dijo, entonces tampoco les voy a dar respuesta con qué autoridad o poder hago todas estas cosas. Porque el bautismo de Juan, como menciona aquí, era no polémico, en el sentido era muy llamativo. ¿Por qué? Porque las personas estaban viniendo a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de dejar su vida pasada y convertirse a la moneda del Dios de Israel y preparar a todos esos discípulos de Juan el Inmersor para, como él mismo lo dice, que el que vendría después de él sería mayor y iba a bautizar con el Ruach HaKodesh. Entonces, todos los discípulos de Juan, la mayoría luego fueron parte de los discípulos de Yeshua en seguidores, porque él estaba preparando el camino para ese siervo de Adonai. Dice el verso 5, salía a él toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Y estaba vestido Yohanan de crines de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Podemos que el mismo Elías se menciona que hacía lo mismo. Y proclamaba diciendo, después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo bauticé con agua, pero él os bautizará en Ruach HaKodesh. Muy bien. Porque es interesante estos 8 versos respecto al Evangelio de Marcos. Porque vamos a entrar a un concepto de hijo de Dios que también era conocido en el primer siglo. Primero, ¿qué es el Evangelio? Debemos entender, mis hermanos, que Judea del primer siglo era un mundo helenizado. Aunque veamos sectas farisaicas, saduceos, herodianos, esenios en Judea, los samaritanos, los gentiles más al norte,
todo era un mundo helenizado. Sabemos que todo esto que sucedió después de Alejandro Magno y después el Imperio Romano, eh, a través de toda esta helenización, pues quedó plasmada en el pueblo. De hecho, era casi una ley obligar a las personas a entender sus culturas y religiones. Entonces hay una mucha influencia ahora sí de estos imperios y pensamientos. ¿Por qué es importante entender esto brevemente? Porque cuando hablamos de mundo helenizado, que viene la raíz helenizo, que literalmente helenizo es hablar griego, ya lo he mencionado, el griego era el inglés de la época, el hebreo es en la sinagoga, el arameo en el pueblo, sobre todo en Judea, en Galilea, en Judea también algunos grupos, pero era como de ciudad. Jerusalén tiene como un dialecto o una forma de expresar, no como en otros países. Hoy en día se habla español, el español colombiano, diferentes regiones tiene el acento diferente, igual en Jerusalén. Que tú podías saber de qué región era esa persona con el simple hecho de escuchar cómo habla. Entonces, en base a eso, toda esta cultura, sobre todo entender que el concepto romano tiene que ver con política y gobierno, y el concepto ahora sí helénico tiene que ver con la filosofía y la manera de pensar, y también las escuelas de pensamiento filosóficas que había en el primer siglo, que el mismo Pablo ahí tuvo encontronazos con algunos de ellos. En esto, a lo que quiero llegar con esto, es de que en base al concepto del Evangelio, hay que entender brevemente las formas literarias que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y estas formas, mis amados, aunque a veces, y yo lo repito una y otra vez, queremos hiperhebraizar mucho la Biblia, sobre todo el Brit Hadashah, aunque hay un contexto griego, pero no podemos forzar muchas veces a que hay una mentalidad hebrea, claro sí, está, sobre todo en la sinagoga, en Jerusalén, pero fuera de ahí en Galilea y todo el mundo helenizado, todo el imperio y toda Asia, está muy fuerte el pensamiento, literatura y filosofía helénico. Y aunque muchos no creamos, y ahorita vamos a ver un ejemplo, que el mismo concepto de evangelio tiene que ver con ese mundo, tiene que ver con esa forma de pensar y de transmitir el mensaje. Eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada como que decir, wow, entonces desechamos el Brit Hadashah, porque hay personas que no quieren el Brit Hadashah, por lo mismo que encuentran toda esta mezcla entre romano, griego, arameo y un poquito de hebreo, por así decirlo. Entonces, repito, estas formas se basan en la literatura y filosofía y pensamiento helénico del primer siglo. Recordemos que hasta el día de hoy, nuestra etimología de palabras que tenemos en Occidente son de origen y pensamiento griego. La etimología. Entonces, la literatura o las formas de expresar en el Brit Hadashah, sobre todo en las cartas, hay muchas formas y cómo en el mismo mundo helenístico se usaban. Por ejemplo, la logía, que la logía es la colección de dichos. Logía significa prácticamente estudio, ciencia o tratado. De ahí donde tenemos palabras, sociología, lexicología, pedagogía, etcétera. Ven cómo termina. Es una forma de colección de dichos dependiendo la materia o ciencia de estudio. De aquí podemos ver que la logía de los evangelios viene de la fuente Q, como mencioné al principio, que es la fuente primaria donde sacaron los hechos que primero se hicieron oralmente de Yeshua y que por los años después se fueron compilando, escribiendo hasta formar los evangelios. En esa literatura también están las epístolas, que conocemos como cartas. Ahí entendemos claramente que caen las cartas paulinas. Sabemos que las epístolas son unos mensajes. Sabemos que hay un remitente y envía al destinatario. Las praxeis son actos o doctrinas. Y esto es interesante porque es la práctica o aspecto de una profesión o campo de estudio, que no solamente se basa en entender lo que es la teoría, sino debemos llevar un ejercicio práctico. Y cuando practicamos se hace costumbre.
Eso inclusive en las mismas cartas paulinas lo podemos ver. Pablo da instrucciones en cómo hacer cosas con los mandamientos, con los nuevos creyentes, en asuntos de fe. Eso lo podemos ver ahí. Entonces Pablo, tenemos aquí en sus epístolas, tiene ese concepto. Recordemos que en las mismas epístolas tiene una introducción, como Pablo dice, yo, Pablo, apóstol de Yeshua Mashiach, enviado, y luego viene un mensaje de exhortación, o más bien un mensaje, y al final una despedida. En las epístolas del primer siglo seculares también encontramos esa estructura. El sermón o el midrash es el que más se conecta a lo que vemos en los dichos de Yeshua. Y ya sabemos que hay una evolución de diatribe. ¿Qué es diatribe? Pues ya un discurso oral o escrito que es muy severo, ¿no? Yo creo que Pablo usa ese lenguaje, Yeshua usa ese lenguaje exhortando, hablando, reprendiendo. Eso es normal en la retórica de expresarse. Y la dialexis, pues ya sabemos, tiene que ver también con la lectura pública. Ya en la dialexis ya tenían un documento escrito, una carta escrita y se ponían en una esquina y empezaban ellos a promulgar algo. También había los folletos, propagandas o fides, que hoy en día es como los que por ahí imprimen su revista, ¿no? Y la mandan por correo o llegan, tocan la puerta y te dejan ahí una literatura. Eso no es nada nuevo, eso desde el primer siglo ya se hacía y en cualquier forma de creencias. Entonces, todo esto para llegar al Evangelium, que es el Evangelio. Sabemos que el Evangelio ya tiene que ver con una noticia, pero se refería prácticamente a asuntos políticos, militares, sociales del Imperio Romano. Entonces, todo eso, mis amados, tiene un trasfondo en el pensamiento helénico. Vuelvo y repito, está plasmado en el Brit Hadashah, pero eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque tendemos a satanizar todo. Tendemos a pensar que todo tiene que ser hebreo y sabemos que no. Entonces, toda la estructura de los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas pastorales, tienen estas formas literarias comunes que se daban en el primer siglo. Todo esto, ¿para qué? Para llegar al evangelio, que es donde yo quiero que nos enfoquemos. Para nosotros es común escuchar la palabra de evangelio. Antes llamamos a hablar del evangelio. Yo creo que muchos seremos evangelistas. Entonces puede parecer extraño, pero al escuchar acerca del evangelio a una audiencia judía del primer siglo, en el contexto que tiene que ver con política, religión, gobiernos, acciones militares, tratados de paz, para muchos de la audiencia Roma puede haber sido ajena a su cultura, porque la propia palabra evangelio era un término esencialmente político en el mundo greco-romano. Entendemos que evangelio es una traducción de la palabra griega evangelion, que no es un término específicamente religioso. A nosotros lo hemos tenido así, y sobre todo en el pensamiento judío. Era más secular. Y sabemos que el significado es buenas noticias, dar un anuncio alegre, o quizá una declaración de victoria, el cual era proclamado para anunciar los hechos de quién, en ese caso, del emperador. Entonces imagínense, los 4 evangelios usando un título y un término que aplicaba precisamente al imperio. El concepto de hijo de Dios en el imperio romano es aquí donde muchos vamos a quedar en cuenta en la separación y el contraste que hay entre el evangelio del hijo de Elohim, Yeshua, y el evangelio de los hijos de Dios del mundo del imperio romano. Algunos gobernantes romanos eran designados como hijos de Dios o hijos de padres divinizados. Por ejemplo, el nombre oficial de Augusto era emperador César Augusto y se llamaba hijo de Dios. Tras el funeral de un emperador, el Senado podía decidir deitificar al antiguo gobernante y establecer un culto oficial en su honor. Tras la muerte de Julio César, el Senado lo honró como un ser divino y ascendido. Así, el hijo adoptivo de Julio César, Octavio, fue considerado hijo de un hombre divino. En latín es divi filius, o hijo de Dios.
lo que posteriormente se inscribió en monedas, inscripciones y monumentos. Esto es interesante. Cuando lleguemos a Pablo vamos a hablar más al respecto, porque Pablo usa una expresión: Yeshua es la imagen del Elohim invisible. Y en el pensamiento de Pablo usa la expresión respecto a una moneda, donde se pone la imagen, en este caso, de los emperadores romanos. Entonces, amados, muchos títulos honoríficos se inscribieron en lugares públicos muy visibles, como una inscripción en Macedonia que reconoce a Augusto como hijo de Dios. Más adelante, recordemos que todo esto es previo a la época del Mesías Yeshua. Ya se usaba este concepto de hijo de Dios en el Imperio Romano. Estamos ya brincando de la perspectiva hebraica y buscando todos los conceptos, y ahora estamos yéndonos al concepto de hijo de Dios en el Imperio Romano para que podamos entender este lenguaje en, sobre todo, Hechos de los Apóstoles, los mismos evangelios y las cartas de Pablo. Más adelante, otros emperadores del primer siglo, esto ya en la época del primer siglo, en esos 40 hasta el 100 aproximadamente, también recibieron estatus divino. Por ejemplo, Tiberio, Claudio, Marquese, Claudio, Vespasiano, Tito y Nero. Sabemos que Tito ya por ese fue el que destruyó el segundo templo. Así que los hijos de estos gobernantes divinizados podían adoptar el título honorífico de hijo de Dios. Por ejemplo, un edicto, el hijo adoptivo de Tiberio Germánico se llamó a sí mismo hijo del dios Augusto y nieto de Augusto. Y el emperador Nerón era hijo adoptivo de Claudio y se llamaba hijo del divino Claudio. Entonces, todo esto fue en la época de oro del gobierno del Imperio Romano. Entre el 30 antes del Mesías, entre el 14 y el 37, hasta el 41 al 54, y ya Nerón entre el 54 al 68, donde se siguen usando esos títulos dentro del Imperio Romano para referirse a los emperadores como, entre comillas, hijos de Dios. ¿Quién es su Dios? Pues Dios Zeus. No tiene que ver Zeus con Teus. ¿Okay? Una inscripción, y vamos a ver algo interesante, vamos a ver una comparación, para que vean cómo empezamos con Marcos. Leímos el Evangelio de Marcos, donde se presenta a Yeshua como hijo de Elohim. Hay una inscripción encontrada en Priene, en la actual Turquía, refiriéndose a César Augusto, y dice: el nacimiento de Augusto ha sido para todo el mundo el comienzo del Evangelio, Evangelion, concerniente a él. Eso es en la piedra de Priene. Esa inscripción se encuentra en un edificio del gobierno que data del año 6 antes de la era común. Aquí más de lo que dice, lo que nos da una idea de cómo entendieron el Evangelio sobre César Augusto. Y la inscripción dice así: el más divino César debe considerarse al igual al principio de todas las cosas, por cuanto todo caía en desorden y tenía que disolverse, lo restauró una vez más y dio al mundo entero una nueva aura. César, el bien común, fortuna de todos, el comienzo de la vida y la vitalidad. Todas las ciudades adoptaron por unanimidad el nacimiento del divino César como un nuevo comienzo del año, mientras que la providencia que ha regulado toda nuestra existencia ha llevado a nuestra vida al clímax de la perfección al darnos al emperador Augusto, que siendo enviado a nosotros y a nuestra descendencia como Salvador, ha puesto fin a la guerra y ha puesto todas las cosas en orden. Y mientras que habiéndose convertido en Dios manifiesto, Panéis, muy similar a lo que usaba Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan Antíoco Epífanes? Que Epífanes es lo mismo, Dios encarnado. Se manifestó, en este caso, entre comillas, como Dios. César ha cumplido todas las esperanzas de tiempos anteriores. Aquí tenemos la inscripción de Priene y un denario de la época donde se pone a este emperador humano, porque este era 100% humano, como Divi Fili, hijo divino o hijo de Dios. Esta es la fuente donde podemos ver esa inscripción. ¿Por qué traigo esta información, mis amados? Porque usted puede ver el evangelio de César Augusto es muy similar en expresión a cómo se usaba en el evangelio, en este caso Marcos. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente el evangelio de Marcos? Cuando el evangelista de Marcos comienza su evangelio con las palabras que resuenan
a un elemento importante del culto imperial romano, es decir, a la adoración al César como un dios, está haciendo la afirmación de que las buenas nuevas de Yeshua el Mesías, él es el verdadero del evangelio genuino. Ni Julio César ni ninguno de sus descendientes puede ser considerado como el Hijo de Dios. Y la proclamación de la venida del reino de Elohim en Marcos 1, 14, 15 es muy clara. Se relaciona al mundo romano con la promesa de que un nuevo orden mundial, desde ya su expresión, solo el verdadero Hijo de Dios podría hacer tal promesa y en efecto dio a tal resultado. ¿Por qué es muy importante eso, mis amados? Porque hay un contraste en el Evangelio de Marcos respecto al Evangelio de César Augusto. Marcos 1:14, miren, en base a lo que acabamos de decir, ya tiene sentido más el lenguaje del Evangelio. Después de que Yohanan fue entregado, Yeshua fue a Galilea proclamando el Evangelio de Elohim. Hizo esa expresión, buena nueva, Evangelium. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim está al alcance de la mano, arrepentidos y creen en el Evangelio. Todo tenía que ver con Yeshua, que era el Hijo de Elohim, el verdadero Salvador y Señor, amo, Dios de la humanidad. El propósito de Marcos es narrar la historia de Yeshua de tal manera que la confesión y el Evangelio parecerá convincente y plausible a un mundo greco-romano y también para una audiencia judía que estaba helenizada, los que vivían fuera de Judea, que eran los más helenizados en el imperio. Entonces, mis amados, cuando ya entendemos este término evangelio y cómo se usaba en el antiguo mundo greco-romano, de ahí viene, eso no es un título religioso, el concepto de gracia lo he explicado, tampoco es religioso, es cultural. Ahora podemos comprender mejor la forma específica en el contexto político, religioso en que se escribieron los evangelios. Fueron escritos de tal manera que presentaban a Yeshua como el verdadero rey divino que había de venir a traer la verdadera salvación al mundo entero, y fueron escritos como un desafío directo al llamado evangelio de Roma y su paz, que se hizo cumplir a través de brutalidades, de invasiones, y que no proporcionaban ninguna salvación real. En Hechos 17, la historia de Pablo y Silas ya en sus viajes misioneros, aquí vemos Pablo en peligro por los decretos del César. El verso 1 dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Había judíos ahí. Según tenía por costumbre, Shaul entró en ella y durante 3 Shabbats les dio drashot del Tanaj, usando ahí la versión judía del Nuevo Testamento. Durante 3 días de reposo les explicaba acerca de Yeshua con el Tanaj, abriéndoles completamente y presentándoles evidencia de que Mashiach debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y decía, este Yeshua que yo os anuncio, usa la expresión de la buena nueva, el evangelio, es el Mashiach. Y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, y un gran número de griegos reverentes y no pocas mujeres prominentes. Muchos creyeron, judíos, griegos, los que estaban reunidos para escuchar el mensaje. Es interesante más o menos, en qué época se está plasmando esto. Entendemos que los decretos de César, ¿se acuerdan? Hablamos de un César y precisamente estamos mencionando a Claudio, que es la época donde Pablo está en este momento llevando el evangelio. Claudio había emitido edictos y tenía este concepto de ser llamados hijos de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entender esta escena acá. Fue por el año 49 donde el emperador Claudio César expulsó a muchos judíos de Roma debido a las revueltas provocadas por un grupo de judíos celotes. Estos sediciosos defendían el levantamiento en contra de Roma
y se oponían a la instauración de un nuevo rey con tintes divinos. Los acusadores de Pablo trataban de dibujarlo como un revolucionario que traía la sedición a Tesalónica. Y aquí lo vamos a ver en el verso 5. Pero los judíos, llenos de envidia, tomando algunos de los varones malvados de la plaza pública, reunieron una turba, alborotando la ciudad y atacando la casa de Jason, y lo buscaban para sacarlos ante el pueblo. Pero al no hallarlos, arrastraron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornaron al mundo. Interesante la expresión. También se han presentado aquí. O sea, estos que están llevando un evangelio diferente al que ellos recibían de parte del emperador y de Roma, están trastornando o cambiando el mundo. Y los ha recibido Jason. Y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Tenemos una promulgación de César y de Claudio, era que era el rey divino, hijo de Dios. Aquí Pablo está diciendo, no es Roma, no es el emperador, el verdadero rey, hijo de Dios, es Yeshua. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas, pero habiendo obtenido la fianza de parte de Jason y los demás, los soltaron. Muy interesante esto, mis amados, ¿por qué? Porque los romanos podían considerar el hecho de que se proclamaba otro rey como un crimen, como una traición contra la majestad del emperador. Entonces ellos estaban corriendo peligro. Vemos que no fue ajeno a lo que pasó con Yeshua. Y no solamente fueron a los religiosos, sobre todo la línea sacerdotal corrupta, sino el mismo imperio que estaban promulgando un rey cuando ya había un rey y el pueblo estaba proclamando otro rey. Entonces vemos ambas partes combinadas en el pensamiento judío y el pensamiento romano acerca de este rey, no solamente un rey humano, un rey hijo de Dios, enviado por el Eterno, donde se estaba promulgando ya la buena nueva. Paréntesis aquí. Cuando Pablo llevaba el evangelio, cuando Pedro llevaba el evangelio y los apóstoles llevaban el evangelio, tenía que suceder algo con los nuevos creyentes: el bautismo, que hasta el día de hoy lo marcamos y lo afirmamos y lo confesamos y lo hacemos. Sea un bautismo por primera vez en nombre de Yeshua, sea un mikve, muy importante en nuestro caminar como creyentes y discípulos de Yeshua. El bautismo como rito de resistencia. En ese contexto, haciendo un paréntesis, que no es el tema, pero muy interesante la conexión. ¿Sabías que, mis amados, sabían que los primeros seguidores de Yeshua, cuando eran bautizados en el imperio greco-romano, sobre todo fuera de Israel, aunque era una provincia, pero fuera de Israel, participaron en un acto políticamente subversivo a Roma? O sea, era una rebelión a Roma. O sea, en otras palabras, con el bautismo estaban rechazando la afirmación que promulgaba el imperio romano de que tenían el derecho divino de gobernar el mundo y que los emperadores eran hijos de Dios. Todos los que se bautizaban en el nombre de Yeshua prometieron su lealtad a un reino que no fuera Roma y a un rey que no fuera César. Conectando con el edicto que hizo Claudio en Hechos 17:7. Sabemos que los discípulos de Yeshua dentro de los judaísmos del primer siglo seguían la práctica de la inmersión en agua como rito de iniciación para pertenecer a la comunidad, como ritos de purificación para ascender al templo. Eso es lo que ya lo hemos aprendido. Bueno, Pablo menciona un evangelio donde venir a la Munán Yeshua, hacer el bautismo, era un inicio para pertenecer no solamente a una comunidad de creyentes en Yeshua, sino eras parte de una comunidad que tenía una nueva vida en Mashiach. Sabiendo que, como mismo Pablo menciona, lo sabemos, el bautismo representa una nueva vida, una nueva creación. Y el valor tradicional de conversión y purificación, vemos que el significado nuevo y único que estaban enfatizando ellos, de que el bautismo hace renacer por medio del Espíritu a quien lo recibe y lo hace partícipes
de las bendiciones y sobre todo de la promesa de morir y resucitar con Yeshua como el único rey, amo y señor y salvador. Aún más adelante, en el mismo concepto del imperio romano, en algunos tipos de adoración, sobre todo del mitraísmo, también hacían algo así como bautismos o hacían lavados en sangre, rituales paganos. Pero aquí hay un contraste muy hermoso, que se está usando el rito, y digo, uso la expresión porque hoy en día decimos rito y la gente se asusta. El bautismo es un rito. En Pesach hacemos ritos, en Shabbat hacemos ritos de transición. O sea, tenemos que familiarizarnos con estas palabras porque dentro de nuestro pueblo son muy comunes en cosas que hacemos. Algo quiero añadir a esto, mis amados, que en el juramento de lealtad que los soldados romanos tomaban al emperador, se le llamaba sacramento. Los que estuvieron allá en la Iglesia Universal, que le enseñaron que el bautismo es un sacramento. O sea, tomaron un concepto que ellos tenían de serles fiel, en este caso al emperador, ya cuando Roma absorbe los primeros creyentes y ya se hace la religión del imperio después de los 325 en adelante. Entonces ese rito de resistencia que era para rechazar a ellos, lo absorbieron para que el día de hoy las personas cuando se convierten en esa religión tienen que pasar. Interesante ese concepto de sacramentum, de juramento de lealtad, por eso Pablo habla mucho de juramento, de confesar a Yeshua como nuestro Adonai y Salvador. Cuando los creyentes tomaron prestado ese término, lo aplicaron al bautismo. Pero para nosotros sabemos que es lealtad a quién, al Mesías. Ellos le daban lealtad al César, le daban lealtad al emperador, a sus dioses, pero nosotros usamos el bautismo para confesar lealtad, confesando el nombre de Yeshua como nuestro Señor, nuestro Salvador, donde Él nos promete una verdadera paz, una verdadera bendición, estabilidad a todos los que creen en Él. Vemos los contrastes, mis amados, y cuando uno ya lee los evangelios, usted va a saber en qué trasfondo ya se están dando en su contexto original. Y va a tener más sentido cuando usted tiene esta información de por medio. Hechos 12 nos afirma este concepto. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena noticia, el evangelio acerca del reino de Elohim y del nombre de Yeshua HaMashiach, fueron bautizados tanto varones como mujeres. No era el evangelio del emperador que iba a traer el reino de Roma a gobernar con paz y prosperidad, no. Por eso usted puede ver la palabra evangelio, si usted va a buscar la palabra evangelio, un diccionario, o ver en qué parte de la Biblia se expresa más, usted va a ver que en Hechos aparece 15 veces. En Romanos aparece 13 veces, y no es casualidad, imagínate, Pablo hablando en Roma del evangelio, sabiendo que eso es en contra del imperio. 13 veces lo menciona. Corintios 8, 2 Corintios 9 y Gálatas 10, lugares donde la influencia grecorromana era muy fuerte, para hablar acerca de la buena noticia y la verdadera acerca de Yeshua el Mesías, como Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Pedro anunciando el Evangelio de Yeshua. Hechos 10:34. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Elohim no hace excepción de personas. Recordemos todo el contexto del capítulo 10, ¿se acuerdan? Del centurión Cornelio, quien era un piadoso, un temeroso de Elohim. Recordemos que eran personas que simpatizaban con, en este caso, con algunos de los judaísmos, que eran dadivosos, aportaban, daban limosnas, daban sedacá, construían sinagogas. Eran personas muy queridas, o sea, que pertenecían, ahora sí, a un mundo politeísta y enoteísta en su pensamiento religioso. Conocieron del Dios de Israel y iban a empezar un proceso de acercamiento. Y claro está
Ya después de ese conversión, por así decirlo, ya es cuando entramos lo que son los prosélitos, que ya son los que van a dejar una vida pasada, seas romano, gentil, de las naciones, y te conviertes solamente al Dios de Israel. Entonces, es el contexto del capítulo 10, donde también se habla de la comida y la visión de Pedro. Se acuerda que eso se saca de contexto, eso no es el tema, pero para decir que podemos comer de todo. Sabemos que Cornelio era un centurión, era un hombre, un capitán, tenía más de 100 hombres a cargo, un hombre de autoridad, temeroso de Elohim, un adorador de Elohim. Aquí Pedro, en el 34, después de esta historia de Cornelio, miren lo que dice. Recuerden, el factor, un personaje que viene de un mundo grecorromano. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas. Aquí hace referencia a Cornelio. Acepción de personas, que Dios no mira el exterior, Dios mira el interior. Sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz. Usa el lenguaje de que el evangelio de los Césares era una buena noticia de paz. ¿Y a quién fue ese evangelio? Primeramente a los hijos de Israel, anunciando la Besorá. Recordemos que el mismo profeta Isaías 52:7, no me recuerdo, habla de los que anuncian las buenas nuevas de paz, el evangelio de la paz. También hace conexión aquí Pedro acerca de Yeshua el Mesías. Dice: Él es el Señor, el Curios de todos. Y voy marcando esa palabra cuando entremos al tema respecto al título Señor. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Ven, hay un bautismo y está la buena noticia. Aquí vemos ya lo que mencioné anteriormente: bautismo como rito de resistencia a los que gobernaban. Respecto a Yeshua de Nazaret, como Elohim lo ungió con el Espíritu, santidad y poder, este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Elohim, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Elohim. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Si ustedes ven, mis amados, la estructura de Pedro anunciando el evangelio de Yeshua en el pensamiento y lenguaje romano tiene sentido. Aquí está diciendo que el evangelio va a los hijos de Israel, se anuncia en Judea, se anuncia en Jerusalén, y entendemos que el mismo autoridad que tenía el rey humano, en este caso el emperador, de juez, porque él mandaba matar, mandaba aniquilar, mandaba destruir. Aquí da a entender un contraste de que Yeshua es el único que tiene ese poder. Yeshua es el único que proclamado y que es testificado y anunciado a través de los profetas. A todos los que creen en su nombre. Y cuando creemos en su nombre no tiene que ver solamente creer ya. Menciona el bautismo. ¿Se acuerdan otra escena? ¿En qué se bautizaron? No, en el bautismo de Juan. No, ahora tienen que bautizarse en el nombre de Yeshua. Lo de Juan era un inicio de teshuvá, de arrepentimiento, dejar la vida pasada, pero todos los discípulos de Juan y creyentes y todos los que creyeron en Mashiach tenían que volver a pasar por las aguas para confesar el nombre de Yeshua el Mesías. Ahora vamos con Pablo anunciando el evangelio de Yeshua, y precisamente en Romanos 1:11, usando el contexto y contraste del verdadero evangelio. Dice Pablo: siervo de Mashiach Yeshua, llamado a ser un apóstol, un enviado apartado para el evangelio de Elohim, para el evangelio de Dios,
el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Elohim con poder conforme al Espíritu de Santidad y por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Curios Yeshua HaMashiach. Interesante, Pablo ya tiene toda esta mentalidad de lo que hemos hablado, de la perspectiva mesiánica de Yeshua. Habla del Evangelio de Elohim, habla que Yeshua es hijo según la carne, según la descendencia de David, por las promesas mesiánicas, y declarado hijo de Elohim, que habla del Mesías divino, con el Espíritu de Santidad y por medio de la resurrección de los muertos. Y ahora tiene un título honorífico que es Señor, Curios. Inclusive el Yud-Hei Vav-Hei aplica sobre él. Más adelante vamos a dar con detalle en esto. Sigue diciendo, por medio del cual recibimos la gracia del apostolado para obediencia de la fe, obedecer a la fe que se nos ha dado, entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Yeshua Mashiach. A todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, bien, usa el mismo término, amado de Elohim, es sinónimo de hijos de Elohim. Llamados santos, usa el concepto hebraico, llamados a ser Kedoshim. ¿A través de qué? De la obediencia de la fe, a través de los mandamientos. Gracia y paz a vosotros de parte de Elohim nuestro Padre, el Señor Curios Adonai Yeshua HaMashiach. Ahora tiene más sentido las introducciones, las cartas de Pablo en las epístolas, que repito, como mencioné hace rato, es una manera de escritura muy conocida en el mundo helenizado para llevar el mensaje del Evangelio, que ese Evangelio era usado por Roma, pero aquí Pablo usa esos conceptos, usa la escritura, usa la forma de pensar para llevar el verdadero mensaje de buenas nuevas acerca de Yeshua, el Mesías. Vamos cerrando, mis amados. Hoy me extendí un poquito, pero quiero terminar aquí con eso ya 2 slides más. Si vemos lo de Lucas, que ya lo mencioné la semana pasada, conecta con lo que ya he hablado en la clase de hoy, que hace las conexiones mesiánicas de Yeshua, porque hablamos ya de Mateo, ya hablamos Marcos, que eso nos extendimos más en el concepto del Evangelio de Marcos con Yeshua como hijo de Elohim y el contraste con el pensamiento romano. Y Lucas no es la excepción. Lucas, el contenido de Lucas es muy similar a Mateo y Marcos. Pero Lucas, como yo creo que mencioné eso la semana pasada, habla del Ben Elión, el Hijo del Altísimo, donde el Ruach HaKodesh de Adonai, el poder del Elión, haría sombra sobre Miriam, donde esa palabra Shakan habla acerca de aquel, como dice Juan 1:14. Esa palabra de Dios, si iba a ser hombre, carne, iba a habitar en medio de su pueblo. Entonces, el lenguaje de Lucas hace alusión al Mesías divino, al Mesías hijo de Elohim, concebido por el Ruach HaKodesh. No es un semidios, no es como los emperadores romanos decían que eran semidioses, eran hijos de Zeus. No, aquí está hablando del verdadero hijo Elohim, el Dios de Israel. En el 2:10, pero el ángel les dijo, después del nacimiento de Yeshua, no temáis, aquí los pastores, la escena de los pastores, pues aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo, muy similar al lenguaje de las buenas noticias que usaban en el imperio, miren, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Mashiach el Señor. Un Salvador. ¿Cómo se llamaba el emperador? Salvador. Soter, que es otra rama del concepto de la divinidad Yeshua, la soteriología. Se usa esa teología para hablar de la doctrina de la salvación, que tiene que ver con la obra de Yeshua. Esto será por señal, haréis un niñito envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente junto con él el ángel apareció una multitud de ejércitos celestiales alabando a Elohim y diciendo, gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Así que llamamos a modo general, y solamente citas claves en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Hemos visto los conceptos de hijos de Elohim, los títulos aplicados a Yeshua, el contraste y el mensaje que se manejaba en el imperio, en el mundo helénico, para aclararnos y afirmarnos que Yeshua
es el verdadero y el único Hijo del Dios viviente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Próxima semana, título de Mesías, Hijo de Elohim, el Evangelio de Juan, que es uno de los que más me apasionan. Así que vamos a estar estudiando la próxima semana. Así que en esto va a afirmar y establecer todo lo que ya hemos estudiado estas últimas semanas respecto al título Hijo de Dios. Así que mis amados, no se lo pierda. El Eterno les bendiga. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación para su vida. Y que si el Padre lo permite, continuamos la próxima semana con el título o tema 4.5.